Mis amados hermanos y amigos, nuevamente bienvenidos a todos a este video con el pastor Alfredo Gavarri. En el día de hoy comenzamos el capítulo 6 del libro de Efesios y vamos a continuar en esta reflexión sobre la vida cristiana. Amén. Bueno, vamos a ello. Bien, y nos encontramos pues en el capítulo 6 del libro de los Efesios. Ya estamos llegando casi al final de esta preciosa carta. Bien, podemos ver que en el primer versículo de este capítulo nos empieza a hablar, o empieza a hablar a los hijos. Amén. En la semana pasada estuvimos hablando de la relación que debe existir de respeto entre el hombre y la mujer, entre el marido, sobre todo en la pareja, ¿okay? Marido, mujer, ¿okay? O esposo, esposa. Repito, es más bonita la palabra esposa y esposo. Ok. Bien. La palabra de Dios, amados hermanos, tiene una dimensión muy amplia, es decir, que ocupa toda dimensión posible en las necesidades de todo ser humano. Cuando una persona, hombre o mujer, desean vivir la vida, por ejemplo, como solteros, es decir, vivir solos porque así les toca o porque así lo deciden, ¿ok? La palabra de Dios tiene también palabra para ellos, ¿ok? Cuando el hombre o la mujer desean formar un hogar, tienen palabra de Dios para ellos. Cuando vienen en un hogar cristiano los niños, ¿okay? Hay palabra también para ellos. Es decir, que en todo aspecto posible siempre hay palabra de Dios para todos nosotros. Amén. La palabra de Dios habla para los abuelos, habla para los padres, habla para los hijos y para las generaciones futuras. Amén. Gloria a Dios. Debemos pensar, y esta es la primera reflexión que quiero hacer, debemos pensar en dejar para las generaciones futuras una buena herencia espiritual. Amén. Si nos dejan alguien una herencia pecuniaria, mejor. Pero bueno, si no hay, tampoco pasa nada. Lo importante, como digo, es poder dejar, cuando nosotros ya no estemos, un legado para las generaciones futuras. Ese legado, por supuesto, no lo puedes comenzar a preparar en los últimos momentos de tu vida, porque te va a faltar tiempo, sí o sí. Tienes que darte el tiempo de poder preparar ese legado espiritual para los tuyos, para que a ti te dé tiempo de preparar todas las cosas, ¿ok? Y no se te amontonen al final. Amén. Algunas veces, y como me ha tocado muchas veces, estar en la cabecera de personas que estaban a punto de cruzar al otro lado. Algunas personas me han confesado a veces, me gustaría haber hecho mucho más, me gustaría haber alcanzado más metas, me gustaría haber dejado más consejos para los míos, me gustaría haber hecho, me gustaría, pero el momento ya era tarde, ¿ok? Por eso les digo, mis amados hermanos y hermanas, que si ustedes desean, si es su deseo dejar un legado espiritual para los suyos, deben comenzar a hacerlo desde ya. No esperen a que les salga canas en el pelo, ¿ok? O a que ya no puedan sostener un bolígrafo en la mano. Cuanto antes empiecen, mejor. Dejen las cosas terminadas
Amén. Y así podemos disfrutar mucho mejor nuestra vida y el final de nuestros días, por supuesto. La Biblia dice aquí en el primer versículo, y habla a los hijos. Dios tiene siempre una palabra para todos. Amén. Y ahora le toca a los hijos. La relación entre los padres y los hijos. Creo que si hay relaciones difíciles de sostener, de mantener y de salvaguardar, son siempre la relación entre padres e hijos. Es difícil. Es difícil. Con la relación con una esposa en un momento dado se puede romper. Se puede romper y se puede quedar como amigo. Pero esa relación como esposa se puede romper. Pero el vínculo que existe entre el padre y los hijos, o entre la madre y los hijos, eso no se puede romper. Ese es un lazo inquebrantable. Los hijos se tienen para toda la vida. Amén. Si hay algo que es para toda la vida, les puedo asegurar que son los hijos. Amén. Y por ello es importante que exista una buena relación entre padres e hijos. Los padres deben de buscar por todos los medios posibles que esa relación sea una buena relación. Que sea un vínculo de seguridad para el joven, para el hijo. ¿Okay? Es decir, que el hijo pueda sentirse con seguridad en ese vínculo. ¿Okay? Cuando los hijos se sienten inseguros, a donde van a acudir es a ese vínculo de seguridad, que son los padres. Amén. Bueno, vamos a arrancar, que si no me extiendo y me extiendo. Nos dice, y habla a los hijos, dice: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Gloria a Dios. Es precioso cuando en el hogar los padres han transmitido la fe a los hijos y los hijos desarrollan esa fe. Amén. De una manera muy especial. La relación que se hace entre un joven y Dios es algo formidable y maravilloso. Yo he vivido eso desde mi tierna infancia, 11, 12 años, era un adolescente, 11, 12 años, el final de la infancia, pero infancia acá. No obstante, 11, 12 años, ya comencé esa búsqueda espiritual, y fueron las primeras experiencias en la iglesia. Amén. Y es una relación muy entrañable. El muchacho o la muchacha que busca a Dios en su juventud es algo muy especial. Porque Dios se convierte en verdadero Padre. Amén. Bien. Obedeces en el Señor. Y recordamos también que cuando Dios habla a la mujer, habla que las mujeres estén sujetas, y lo vamos a volver a leer. Es interesante. Aquí. En el 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahí está. ¿Okay? Siempre está dentro de este aspecto, está el Señor. Es lo espiritual, son las cosas de Dios. Amén. Y de eso se trata. Cuando habla a los hijos también les dice: obedeced en el Señor. Es decir, es como
podemos parafrasear esto un poquito. Es decir, obedeciendo al Señor, estáis obedeciendo a vuestros padres y viceversa. Es decir, la idea aquí es, si obedeces a tu padre es como que estás obedeciendo a Dios. Esa es la idea. Obedeced en el Señor a vuestros padres. Es decir, y además al final es lo que marca el versículo, dice, esto es justo. Es una cosa que es justicia, es algo que considera a Dios como justo, como bueno. ¿Ok? Al hijo le dice que obedezca al padre, y que obedeciendo al padre es como que está obedeciendo a Dios, esa sujeción. No olvidemos que nuestro Señor y Salvador Jesucristo también estuvo sujeto a sus padres, María y José, durante su adolescencia. Esto creo que también debe de hablarnos poderosamente a todos nosotros. Amén. La obediencia del Hijo es lo que honra al Padre. ¿Qué puede honrar más a un padre que tener unos hijos obedientes, que tener unos hijos que se esfuerzan en honrar a su padre? ¿Dónde puede hallar el padre más felicidad? ¿El padre o la madre? ¿Ok? Hay un versículo que podríamos leer en Proverbios, muy interesante. Vamos a verlo. Ok, miren. Aquí en Proverbios 10 y verso primero nos dice los proverbios de Salomón, y dice, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Amén. Entonces, como vemos, la palabra de Dios, siempre justa, amén, nos habla de que no hay para el padre, para la madre, no hay mayor alegría que tener un hijo obediente, un hijo sabio, un hijo que hace las cosas bien. Bueno, vamos a continuar en Efesios. Vamos a ver un momentito. Efesios 6. Ok. Bien, nos dice en el verso 2, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto viene, por supuesto, de los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. ¿Ok? Y vemos que justamente esto produce bendición. Produce bendición. Hoy día a muchos padres les advierto y les digo, no pongan a sus hijos bajo maldición. ¿Okay? No pongan a sus hijos bajo maldición. ¿Qué significa esto? Que hagan lo posible para que esos hijos les honren. Que no se queden de brazos cruzados, sin hacer nada, consintiendo, ¿verdad?, los desvíos de sus hijos. Eso el padre no lo puede consentir, porque estamos poniendo bajo maldición a los hijos. Es lo que podemos sacar, digamos, en conclusión del verso segundo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Ok? Ahora, habla también a los padres y les dice a los padres, sobre todo, que no provoquen a los hijos, es decir, que no sean tan ásperos que los hijos tengan esas reacciones negativas. Por eso digo que es al padre a quien le toca, es el padre, son los padres que deben hacer esto, no los hijos.
Los hijos no saben hacer esto. Es cuestión del padre y de la madre, no es cuestión del hijo, porque el hijo no sabe hacerlo. ¿Ok? Le toca al padre y a la madre. Le toca al padre y a la madre saber hablar a los hijos con autoridad sin que lo hagamos con asperidad. Sin ser ásperos, pero siempre guardando nuestra posición de padre. Amén. El padre, esto es una más que teoría, es lo que yo he vivido con mi propio padre. Mi padre y mi papá y mi mamá no están ya en este mundo, pero he tenido la dicha de poder cuidarlos durante tiempo. Amén. Para mí ha sido un privilegio muy grande, los papás que tuve. Y les puedo decir, mis amados hermanos, que de lo que yo he aprendido de mi papá, pues es lo que yo también he transmitido a mis propios hijos. ¿Okay? El papá tiene que tener dos facetas. Una faceta de autoridad en la cual los hijos se sientan seguros, porque los hijos sí o sí necesitan un lugar donde se sientan en seguridad. Sí o sí, eso no lo podemos olvidar. ¿Ok? Por eso los padres tienen que tener la autoridad. No se trata de ser autoritarios, que es otra cosa. ¿Ok? Pero tienen que hacer autoridad. ¿Ok? Bien. Pero aparte también de la autoridad, el otro lado de la autoridad sería saber ser amigos de sus propios hijos. ¿Ok? Algunas personas me han dicho que resulta difícil o que no pueden comprender cómo van a ser amigos de sus hijos siendo padres. No, yo soy padre, yo no soy amigo de mi hijo, yo soy el padre. Bueno, yo les puedo decir de que como yo he aprendido de mi padre, así yo también he enseñado a mis hijos. Cuando mi padre me ha hablado, y me ha tomado a solas, y me ha hecho comprender las cosas, y me ha sentado con él para enseñarme, ¿ok? No es que con autoritarismo ha querido pisotear mi voluntad, sino que me ha intentado siempre hablar con palabras comprensibles para mí, ¿ok? Con buenos ejemplos, con buenas actitudes, para hacerme cambiar de forma de parecer, ¿ok? Siempre he podido encontrar en mis padres la seguridad. Siempre me han dado esa ¿cómo decir? Opción, podemos decir. Siempre he tenido ese sentimiento de seguridad con ellos. Eso nunca lo he perdido. Pero al mismo tiempo mi padre ha sido, y lo digo con orgullo, ha sido mi mejor amigo. Mi padre para mí ha sido mi mejor amigo. He podido contarle cosas que seguramente ni a mis amigos se las he podido contar, pero a mi padre sí, porque realmente ha sido mi buen amigo, ha sido mi buen amigo, ha sido la disciplina, cuidado, mi padre en ese aspecto ha sido bien fuerte, ese aspecto en él era bien serio. Mi padre una persona seria, una persona con autoridad, pero también había el otro lado, la otra cara amigable, la cara de cariño del padre hacia el hijo y también de amigo. Así que, como les digo, mi padre ha sido para mí tanto padre como también ha sido amigo, mi mejor amigo. Bueno, el verso 4 nos dice: padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Amén.
Aquí la palabra disciplina se suele malinterpretar. Malinterpretar. Porque confundimos la palabra disciplina con la palabra castigo. ¿Ok? La palabra disciplina con la palabra castigo. Es muy diferente. En términos bíblicos, la palabra disciplina significa corrección. Y en términos bíblicos, la palabra castigo, ¿ok?, significa una pena impuesta a las personas que eran encarceladas. ¿Ok? Y los niños no son presos comunes. Los niños se pueden equivocar y cometer todo tipo de torpezas y deben de ser disciplinados, es decir, corregidos. ¿Ok? Corregidos. Desgraciadamente, en el día de hoy, en el siglo XXI, nos encontramos ante una generación de padres que no saben disciplinar a sus hijos, es decir, que no saben corregir a sus hijos. Hay padres que no corrigen para nada las más que travesuras, podemos decir hoy. Esas gordas, grandes travesuras de los hijos no las corrigen. ¿Ok? Esos malos comportamientos de los hijos no los corrigen. ¿Eh? Y no lo hacen porque se van a los dos lados opuestos. O son laxistas que no hacen absolutamente nada, ¿ok?, que lo dejan pasar. O son padres autoritarios. La autoridad y el autoritarismo son cosas muy diferentes, ¿ok? Vean un diccionario y compruébenlo, por favor. Entonces, la palabra de Dios nos dice que tenemos que tener autoridad, pero no tenemos que ser autoritarios. La palabra de Dios nos prohíbe que seamos laxistas, es decir, que no hagamos nada, ya, el niño ya cambiará, y si no cambia, peor para él. Eso la palabra de Dios nos lo prohíbe. El papá y la mamá cristianos tienen prohibido, ¿ok?, ese tipo de comportamiento hacia sus hijos. Porque Dios les pedirá cuentas el día de mañana. Los padres son los pastores de sus hijos. Y Dios les pedirá cuentas a los padres que pastorean mal su propio rebaño. Toda la gloria, la honra y la adoración sean para Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien. El verso 5 nos habla sobre los siervos. Y aquí es interesante hacer una pausa, un pequeño paréntesis. Bueno, podemos preguntar a la palabra de Dios, ¿ok? Nos está permitido, yo creo, preguntar a la palabra de Dios si Dios está a favor del esclavismo, porque está hablando aquí de los siervos, ¿ok? Los siervos, los esclavos y los amos, ¿ok? Bueno, también la palabra de Dios en otras partes nos habla de los reyes y que Dios está a favor o no está a favor de los reyes. Si examinamos bien la palabra de Dios, el primer sentimiento de Dios cuando el pueblo de Israel pide rey es un sentimiento de rechazo. De tal manera que le dice al profeta: no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí. ¿Ok? Pero bueno, una vez que tienen rey, Dios pone, digamos, los puntos sobre las íes y dice: bueno, estas leyes van a ser específicas para las cosas que tengan que ver con los monarcas. Ok. Entonces entendemos de que Dios, por supuesto, no está de acuerdo con el esclavismo, ¿ok?, con los esclavos, y que hayan señores o dueños, ¿verdad? Dios está, por supuesto, en contra de todo ello. Pero
en la época apostólica, y bueno, en épocas posteriores, yo creo que hasta la edad media alta, la edad media alta, han seguido habiendo esclavos y dueños. Y en esta situación, aunque Dios no esté de acuerdo, Dios tiene que por lo menos tratar de decir, bueno, ustedes tienen sus esclavos, pero por lo menos no sean ásperos con ellos. Momentito. Ok, estamos bien de tiempo. Bien. Decía entonces de que hay situaciones en que, aunque Dios no esté de acuerdo, Dios lo que hace, bueno, es una situación que está generalizada. Por lo tanto, voy por lo menos a poner unas leyes que rijan este comportamiento para que no haya demasiados abusos. ¿Ok? Esto lo vemos también, por ejemplo, en otros ámbitos, por ejemplo, como cuando habla de los reyes. ¿Ok? Personalmente, no soy monárquico. ¿Ok? Soy más bien republicano. De convicción política, soy republicano. Pero bueno, hay reyes, también en otros, aquí en España hay reyes, cuidado, ok. Y Dios habla a favor de los reyes, ok. Y una de las cosas que hallamos en la palabra de Dios es que los reyes están puestos por Dios mismo, ok. Es decir, esa autoridad que tiene el rey, viene puesta de parte de Dios. El pueblo pide un rey, no pasa nada. Quizás a Dios no le guste que esté un rey, ¿ok? Pero no obstante, Dios va a poner las cosas en orden, ¿ok? Es decir, que en toda circunstancia que pueda ocurrir en la humanidad, Dios siempre se va a encargar de poner orden. Amén. Bien. Dicho esto, el verso 5 nos dice: siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. ¿Ok? Bueno. Les puedo decir que no es exactamente el mismo, la misma situación, pero nos sirve para hablar, por ejemplo, de aquellos que son empleados, ¿ok?, con respecto a sus patrones, a sus jefes, ¿ok? ¿Cómo debemos de hacer nuestro trabajo en una empresa? ¿Cómo debemos hacer nuestro trabajo en una organización o donde ustedes trabajen? Podemos, por supuesto, seguir este versículo y pensando que cuando trabajamos en ese lugar, estamos trabajando, amén, como si lo hiciésemos para Cristo. Es decir, el interés de la persona que trabaja es que ese lugar permanezca. Amén. Por lo tanto, contra mejor hagamos nuestro trabajo, ¿ok?, más prosperará esa empresa. Amén. Bueno, algunos igual no están muy de acuerdo con esto. ¿Cómo le llaman aquí? No recuerdo el nombre. Estos que van pidiendo los derechos de los trabajadores y demás. Ok. Pero los empresarios, no todos los empresarios son malos. hay empresarios, a verlos, hay buenos empresarios también. Ok. Y dice el verso 6, por ejemplo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esto quiere decir de que podamos entregarnos a nuestro trabajo y lo hagamos con amor y con cariño, como que estamos trabajando en las cosas espirituales. El reformador Lutero decía de que el llamado, por así decir, como decir, el ministerio de toda persona también es su trabajo.
nuestro trabajo se convierte al mismo tiempo en nuestro ministerio. ¿Ok? Porque debemos de estar también sirviendo aquí abajo en la tierra. ¿Ah? A las cosas de Dios queremos servir y se nos llena la boca, ¿verdad? Diciendo somos siervos de Dios. Pero cuando estamos bajo otra persona, ¿verdad? Se hace más difícil decir, aquí estoy como siervo. Parece más difícil. Sin embargo, los parámetros bíblicos nos dicen que debemos con humildad y con amor, amén, hacer de ese trabajo también nuestro propio ministerio. Amén. El verso 8 nos dice, verso 7, perdón, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, y si que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Amén. O sea que hay una recompensa también en este tipo de obediencia. Hacer nuestro trabajo sin ser quejosos, ¿eh? Agradeciendo a Dios por el trabajo que tenemos. Amén. Hay muchas personas que están sin trabajo, no pueden ocupar un puesto de trabajo. Y aquellos que a veces ocupamos un puesto de trabajo, lo hacemos de manera quejosa. Esto es lo que Dios quiere impedir. Amén. Que disfrutemos nuestro trabajo. No que vayas al trabajo con pena, como con amargura. ¡Ay, otro día más que tengo que trabajar! No, hay que ir al trabajo con alegría porque estamos también ahí sirviendo a Dios. Amén. Ok. Y el verso 9 dice, y vosotros amos, porque ahora se gira la moneda, el otro lado de la moneda, vosotros amos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. Es decir, amos y esclavos existían en tiempos apostólicos. Pero la palabra de Dios dice, bueno, aquí hay que hacer una diferencia notable. Si el amo es cristiano y tiene sus siervos, no puede comportarse como los otros amos, y tratar a los siervos con desprecios o con amenazas, sino que los tiene que tratar con el mismo amor que él se trata, ¿verdad?, a los demás hermanos en la iglesia. Gloria a Dios. La misma palabra nos dice que ya no hay ni esclavo ni libre. No, es decir, no hay amos, no hay esclavos. Estamos todos a la misma altura, al mismo nivel, delante de Dios. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor es de ellos y vuestro, está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Esta última parte es importante, no hay acepción de personas, ¿ok? Para Dios no hay. Por lo tanto, para el creyente, por supuesto, tampoco deben existir esa diferencia de personas. No hagamos nunca acepción con los demás, diferenciándolos, ¿verdad? Porque son de una etnia diferente, son de otro color de piel o de otro origen, ¿ok? No nos permitamos nunca eso porque estaremos entrando en terreno peligroso. Gloria a Dios. Bueno, mis amados hermanos, este pensamiento quería compartir con todos ustedes. Espero que haya sido de su agrado. Amén. Que sirva para que podamos acercarnos más a este conocimiento que necesitamos en nuestras vidas para servir mejor a Dios y llevar una mejor vida cristiana. Amén. Pues nada, que Dios me los bendiga mucho y nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Amén.